Hola, muy buenas tardes, noches. Espero que estén muy bien. Es un gusto acompañarles por acá
a través de Facebook, una vez más en este conservatorio. Ya estamos en el número 17, pueden creerlo, súper rápido. Pues bueno, voy a empezar con lo que siempre nos gusta compartir, las consideraciones como parte de esta red de constructoras y constructores de paz en este conservatorio, donde hablaremos de empoderamiento y autogestión de las mujeres para el acceso a los derechos económicos. Así que vamos a empezar, pero no sin antes decirles que nos reconocemos como seres humanos, que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Como catalizador social, nos rebelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a esta cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos al decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce esta sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar y privatizar el conocimiento. Así que transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente como el primer paso para transformar las realidades. Defendemos derechos sin violentar los nuestros. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro, así que lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador también somos constructoras de paz. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Pues bueno, yo quiero comentarles como una introducción a este conservatorio. Aquí nos acompañan por primera ocasión. Les cuento que los conservatorios originalmente eran una actividad contemplada como parte de un primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz que se iba a realizar a finales del 2020 en mi querida Tijuana. Pero bueno, llegó la pandemia y nos vimos obligados a realizarlos virtualmente y desde finales del 2020 hemos realizado estos espacios conservatorios. Así que son espacios donde las amigas, amigues, amiguis, conversamos con cerveza en mano sobre derechos humanos. Queremos romper los estereotipos, queremos compartir experiencias, aprendizajes que como mujeres hemos adquirido en nuestro caminar en la promoción y defensa de derechos. La única gran diferencia es que aquí lo vamos a hacer acompañados de una rica cerveza, ¿no? Y si es local o si es artesanal, mucho mejor. Yo en esta ocasión sí tuve la suerte de encontrarme una cerveza local, así que ahorita se las enseño. La dinámica del conservatorio va a ser muy simple. Son 3 rondas de preguntas. Las invitadas tendrán 5 minutos para responder. En caso que alguien que nos esté acompañando, que nos esté viendo por el Face, quiera hacer alguna pregunta, un comentario, pues les vamos a compartir y las invitadas tendrán tiempo adicional para contestar. Pero bueno, ahora sí vamos a iniciar a lo que nos convocó en este espacio. Y quisiera ver, para empezar, pues en este conservatorio les vamos a pedir a las invitadas, solo estaba viendo y ya estuviera Bere, aquí ya nos está acompañando. Les vamos a pedir a nuestras invitadas que se presenten compartiéndonos su nombre completo, por favor, el nombre del colectivo, organización que están representando en este conservatorio, en qué parte de este mundo se encuentran y el nombre de la cerveza o lo que estén tomando, con lo que se están acompañando. Y bueno, como debe de ser, voy a empezar poniendo el ejemplo, ¿no? Para después darle la voz a alguna de ustedes por orden alfabético. Así que empezaré diciendo que mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz. Me encuentro en este momento en Playa del Carmen y estoy representando en este conservatorio a Catalizador Social. El día de hoy, en particular, me estoy tomando una cerveza que se llama Chela de Playa y esta sí es súper, súper local. Acabo de descubrir, así que es una porter que voy a estar disfrutando en este conservatorio. Y bueno, le voy a pedir entonces, ahora sí, que se presente de la misma forma a mi querida Giselle.
Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es un tanto extenso, entonces me llamo Mirna Giselle Brisa Mateos González. Me gusta que me digan Giselle. Digamos, los pronombres con los que actualmente me identifico es ella y la. Yo vengo por parte de la colectiva Mexcatol y tenemos en sí presencia en la periferia de la Ciudad de México y en ciertas áreas del Estado de México que también tienen estas características. Y bueno, yo vengo tomando un cafecito, soy muy amante del café, entonces espero que algún día encuentre una cerveza de café y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. ¿Una porter o un stout, Gisela? Ah. Muchas gracias, qué bien. Entonces ahora le voy a dar la palabra a mi querida Vero, que nos está acompañando por ahí. Gracias, Dani. Hola a todas y todos, soy Berenice Pérez. También tengo un nombre largo, igual que Giselle. Me llamo Zenaida Berenice Pérez Mar, soy veracruzana, soy originaria del norte del estado de Veracruz, pero hace más o menos 12 años que vivo en la Ciudad de México. Y bueno, hoy estoy acá en la Ciudad de México y estoy representando a Olin Quetzá AC. Y hoy estoy tomando café, también igual que Giselle, me encanta el café, me encanta la cerveza también, pero en esta ocasión me fue difícil encontrar una cerveza. Me gusta mucho la de barril, por ejemplo, ¿no? Y las artesanales también. Estoy tomando un café que se llama Libre Café, que es de Chiapas, pero también me gusta el Fem Café, que es el café que producen un grupo de mujeres en Veracruz también. Café, qué rico, yo lo disfruto todas las mañanas, la verdad. Sin falta, soy bien muy disciplinada con mi cafecito de las mañanas. Pues muchísimas gracias por presentarse. Bueno, en estos conservatorios, aquí la idea inicialmente era pues concentrar, reunir a mujeres sobre todo que tuvieran experiencia en la defensa de derechos humanos, ¿no? Que tuvieran no solo el interés, la vocación también y estuvieran comprometidas. Y estamos aquí, en algún momento, en un principio estuvimos hablando de diversos temas, pero después en estos conservatorios empezamos a abordar los objetivos del desarrollo sostenible. Y así pues, ahora estamos abordando el objetivo número 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es un tema difícil para un país como México. No sé si, no quiero hablar por otros países, pero sí por el mío, por el país que me interesa y en donde nací. Es un tema complejo porque pues, es un tema que atraviesa absolutamente pues todos los ejes económicos, políticos, sociales, ¿no? Y todas las instancias también en todos los sentidos. El género como tal, o la igualdad que se busca entre los géneros, es un trato idéntico, ¿no? Y en este trato idéntico, en imaginarnos lo complejo que puede llegar a ser en una cultura, en unas instituciones, cómo funcionan, para que una mujer, una persona que tenga características pues diversas, se presente a una institución y tenga acceso de la misma forma a sus derechos, pues se ve complejo, ¿no? Entonces, aquí este ODS, sobre todo, la igualdad entre los géneros y empoderar en particular a todas las mujeres y las niñas, es buscar este trato idéntico en los organismos, el Estado, las empresas, las asociaciones, ¿no? Como grupo, como individuos, y brindarles a estas personas la oportunidad para que independientemente de su raza, su sexo, su clase social u otra circunstancia, ¿no? O diferencia o característica también, le sean pues negados o los derechos, o sea, discriminada esta persona, ¿no? A partir de sus características en particular. Nos vamos a enfocar en las mujeres en esta ocasión y quisiera también dar unos datos sobre la situación de las mujeres a nivel general y en particular en México, ¿no? Porque así nos vamos a imaginar un poco en qué contexto o bajo qué circunstancias o condiciones estamos hablando, ¿no? O desde dónde lo estamos conversando. Bueno,
En general, yo les quiero, de manera general, yo les quiero decir que las mujeres, como ya se sabe, es un tema que ahora se ha estado hablando últimamente, el tema de los cuidados, le dedican 2.6 veces más tiempo a realizar labores domésticas que en su mayoría no son remuneradas. ¿Esto qué representa? Por un lado, pues sí, una actividad que no es reconocida, ¿no? Que no es reconocida en valor no solo económico, sino también lo que le atribuye a todo un entramaje social y económico, no solo en lo individual, sino a nivel sociedad. Y lo que eso representa también como la oportunidad para que al menos una persona cuidada por una mujer pueda salir y realizar labores que sean remuneradas y puedan generar ingresos para las familias. ¿A qué voy con esto? Que si las mujeres dedican más tiempo, tienen también menos oportunidad para poder buscar otros lugares para desarrollarse de una manera distinta, que ya sea profesional y poder tener condiciones económicas distintas, ¿no? A nivel mundial hay 750 millones de mujeres y niñas que se casan antes de los 18 años. Imagínense lo que eso representa, ¿no? Y también culturalmente, donde eso las pone, con qué carga de responsabilidades se le transfiere a las personas, ¿no? Menores de 18 años ya casadas. Y en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no tienen una independencia económica, las mujeres están ahí sometidas a un entorno que puede ser de cualquier tipo, ¿no? En 18 países los esposos pueden decidir. Y en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia, ¿no? Quiere decir que a lo mejor, pues las hijas pueden no heredar absolutamente nada y los hijos pueden verse favorecidos por todas las herencias. Ahí podemos ir viendo cómo en las leyes incluso, ¿no? En las constituciones de los países son negados o son diferenciados los tratos que se le dan primero a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y no se diga el tratamiento que le dan a las personas con características desprendidas de esas, ¿no? Y bueno, hay un dato que me gustaría también compartir, que de acuerdo con el INEGI, 46.5 millones de mujeres de entre 15 y 60 años, que representan el 66% de la población, ha sido víctima de violencia de cualquier tipo. Les digo, si en países hay prohibición para que las mujeres puedan decidir, ¿no? Y en México hay mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, una de ellas económica, ¿no? El total de la población económicamente activa, si bien hay un 60% de hombres, hay solamente un 40% de mujeres, ¿no? Y luego cómo esto también va desprendiéndose y diferenciándose de acuerdo a los estados en los que esto sucede. En el norte y en el sur las realidades son distintas. Las mujeres pueden encontrar oportunidades diferentes, incluso es por las oportunidades que la gente se desplaza y podemos ver también cómo se desprenden otras problemáticas que terminan siendo emergencias como la que estamos viviendo en las fronteras, ¿no? Son personas que se desplazan también por buscar otro tipo de oportunidades y porque han recibido tratamiento diferenciado. Pero bueno, yo quisiera, digo que ya creo que di información de más y un poco de todo, ¿no? Pero yo quisiera decir que en México existe una ley para la igualdad entre las mujeres y los hombres, que fue publicada en el 2006, que fue reformada en el 2022 y que se supone que tiene que ser aplicada a nivel nacional, ¿no? Establece la obligación para el gobierno que pueda tener una política nacional en materia de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que se puedan regular la forma en que el Estado brinda la atención, le da acceso a las personas en igualdad de circunstancias, que todas las personas que necesiten el acceso a un servicio puedan tenerlo independientemente de sus características, insisto, ¿no? Pero bueno, en el caso de las mujeres, en el caso también de sus derechos económicos, pues han habido muchas conversaciones, entre ellas sobre los salarios, entre ellas sobre las oportunidades en los puestos laborales, entre ellas sobre las responsabilidades, entre ellas sobre
también el tema del embarazo, por ejemplo, ¿no? Si son contratadas, si son despedidas. Y hay otras variantes. El día de ayer que estábamos conversando en una sesión sobre las mujeres que son cuidadoras de personas con alguna discapacidad y que tienen también pues que atender esas responsabilidades, ¿no? Y cómo el trato diferenciado en un entorno laboral puede pues impedirle que tenga pues este espacio de desarrollo profesional y así lo que eso representa para las familias, pues menor ingreso para las familias, ¿no? Menores oportunidades también para desarrollarse de manera integral. Pero bueno, creo que ahora sí ya me extendí. Para no decir más sobre este tema que vamos a tener. Decía yo hace ratito, ¿por dónde empezar, no? La desigualdad, ¿de dónde empiezas y todo? No, ya me agobié, ya estoy sudando nada más de leer la información y de tratar de imaginarme cómo es la mejor forma de poder abordar el tema. Pero bueno, voy a empezar con las preguntas y con las invitadas, ahora sí, ya no voy a hablar más. Voy a empezar contigo, querida Giselle. Voy a preguntarte, de acuerdo a este ámbito en el que te estás desenvolviendo, esto que tú ya conoces, lo que has vivido, a lo que te has enfrentado, ¿de qué manera la iniciativa en la que estás aporta a que estas mujeres conozcan y tengan acceso a sus derechos económicos? Creo que el conozcan y entiendan para que puedan después tener acceso es un gran camino, ¿no? Pero ¿cómo ustedes lo hacen ahí en el espacio que están trabajando? En los espacios que están trabajando. Muchas gracias, Daniela. Bueno, en específico en la colectiva a la que pertenezco estamos integradas por pues, varias mujeres profesionistas que tenemos en común que todas somos jóvenes, que hemos colaborado en organizaciones de la sociedad civil y en algunas ocasiones en instituciones públicas, y nuestra experiencia ha sido mucho enfocada a dar atención a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género. A partir de nuestra experiencia en esos diferentes espacios, empezamos a ubicar pues justo una constante que es algo que varios organismos internacionales y que incluso, digamos, instituciones a nivel nacional han hecho el estudio. Cómo las diferentes categorías de opresión van atravesando a las mujeres y sobre ello va afectando como tal su derecho de acceso a la justicia. Y esto también se ve reflejado, pues, por la misma naturaleza de los derechos humanos de ser indivisibles e interdependientes a la esfera o, digamos, a sus derechos económicos. Digamos, en específico, a mí me gustaría centrarme en una línea que traemos, que es el derecho, bueno, digamos, litigar o llevar casos en materia laboral con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en específico, en esta línea, bueno, hemos como mapeado que hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican más al derecho colectivo, es decir, cuando hay como tal una empresa grande y que se hace un contrato, digamos, para todas las personas que ahí están laborando. Y en cuanto digamos, a contratos o el persona por persona, es más difícil ubicar organizaciones que trabajen del caso por caso y que aparte hagan esta labor de sensibilización y de empoderamiento legal. ¿Qué significa esto? Que en, digamos, palabras muy sencillas, muy coloquiales, muy accesibles y muy amigables, se les pueden explicar a las mujeres, pues, cuáles son los derechos que tienen digamos, en el trabajo para que sea digamos, un entorno digno, que sea un entorno libre de discriminaciones y violencias, y que ellas tengan claros cuáles son las herramientas que pueden accionar para exigir sus derechos. Entonces, esto también, uno de los puntos que hemos encontrado es que, pues, la independencia o la autonomía financiera juega un papel clave para que las propias mujeres se puedan también colocar en sus propios procesos. Pero ello también va relacionado qué tan fortalecidas a nivel psicoemocional están las compañeras. Entonces, también tenemos ciertos vínculos con psicólogas, las cuales dan, o sea, si así lo deciden las compañeras que estamos acompañando,
pues que se les pueda dar como tal una canalización, para que ya de manera, digamos, individual y conforme a sus objetivos y decisiones, puedan tomar el proceso de fortalecimiento que pues les sea oportuno. Entonces, nosotras, ya ahora sí hablándolo como en términos concretos, ¿qué áreas de oportunidad creemos que a lo mejor no siempre se dan en los espacios y que sean, digamos, en precios accesibles o incluso gratuitos? La parte de capacitación en materia laboral, enfocada a protocolos para atender, prevenir y erradicar todo tipo de violencias y discriminaciones. Es decir, abrir el panorama no solamente a género, sino a otros tipos de violencias que hay. Por ejemplo, puede ser conforme a la NOM 025, puede ser conforme a la NOM 035 y subirlo hacia los estándares de derechos humanos, en específico de la violencia sexual, porque hemos corroborado que las mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual tienen, al momento de, digamos, quejarse de esta situación, no siempre las personas que ven sus casos pues tienen la capacitación o estos, digamos, criterios que ya se han desarrollado sobre la naturaleza de, digamos, de los hechos de violencia sexual. Entonces, eso es también algo a lo que apostamos, ¿no? Estos protocolos, esta parte de violencia sexual. El otro punto es ya la parte como tal de espacios, de, digamos, de compartición de saberes, en los cuales las mujeres pueden conocer cuáles son sus derechos. Se puede incluso hacer como un vínculo de las mujeres que asisten a esos espacios para que se les pueda dar la orientación respectiva. El otro punto es como tal ya la representación, en caso de que así lo deseen, puede ser, digamos, siendo trabajadora o siendo patrona. Obviamente, digamos que la mirada y los, por decirlo de alguna manera, las reglas del juego cambian, pero tenemos esta, digamos, como esta forma de analizar los hechos. Y ya por último, lo que nosotras también hacemos es ubicar, por ejemplo, ciertas oportunidades para la inserción del trabajo, ¿no? En específico, por ejemplo, queremos hacer como un convenio con los CECATIS para que las mujeres puedan allegarse de un oficio. Sabemos que no es la mejor opción, pero en algunas ocasiones, pues es, digamos, la alternativa que tienen, ¿no? No todas las mujeres tienen ni los tiempos, ni los momentos, ni las circunstancias para profesionalizarse, y no todos lo quieren. Sobre todo pensando, pues justo en las mujeres que atendemos, uno de los puntos que tienen varias en común es que en ellas recaen las labores de cuidado. Entonces, al ser las, digamos, las cuidadoras primarias de, ya sea de sus hijas, hijos, hijes, de familiares o de cualquier otra persona dependiente de cuidados, eso significa un costo de oportunidad, como lo que previamente habías hablado, Daniel. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hacemos? Pues buscar estos, digamos, espacios que son más flexibles, que puedan obtenerlo, obviamente no mirándolo desde un lado pues, paternal, lo que va a ser realmente como la solución al problema de raíz, pero sí es una forma como para que ellas puedan aprender este oficio y poco a poco se vayan incorporando al mercado laboral. Entonces, digamos como de forma general, esa es la línea en específico que nuestra colectiva se acerca a esto de, bueno, digamos a la parte de los derechos económicos, y nosotras en sí trabajamos, bueno, nuestro grupo, en donde nosotras nos hemos acercado, es a las mujeres que radican en la periferia y mujeres pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces, esto también es gracias a, digamos, a la diversidad de personas que conformamos nuestra colectiva, y eso es como lo que nosotras estamos haciendo. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué bonito! Giselle, ahorita ya nos dirá a ver si ya conocía a la colectiva. Y me parece sumamente importante, y hice tanto énfasis en cómo aporta a la colectiva a que las mujeres conozcan los derechos, porque esa es la primera barrera, ¿no? Están totalmente, desconocen por completo lo que deberíamos de aprender desde pequeños, ¿no? Y esa es, creo, la primera gran
barrera a la que se puede enfrentar las personas, el desconocimiento, hasta dónde tú puedes exigir, a dónde, quién, con quién te acercas. Me dice, Gisela, una consulta, si hay personas de comunidades indígenas, ¿ustedes generan los materiales también en sus dialectos, en sus lenguas? En este momento, o sea, sí queremos hacerlo, pero como estamos justo en esta etapa de fortalecimiento, pues todavía todavía no lo hemos hecho, pero sí queremos por lo menos en aguas hacer todos estos, bueno, todo lo que damos en orientación a bajarlo, porque sí, creo que justo también esto es otro de los temas, ¿no? Que no se tiene la información o sea, aparte de que por lo regular en lo jurídico es algo técnico, no siempre se tiene pues justo estas temáticas pensando en los pueblos y comunidades indígenas pues en su propia lengua, ¿no? Entonces, pero es un proyecto a futuro. Súper, no, sí, eso es o sea, justo así, o sea, si no lo conoces, ¿cómo puedes acudir a eso, no? En algún momento me tocó promover el sistema de justicia penal y eso era lo primero, descubrir cómo podemos platicarles un sistema que parece tan complejo para que puedan después sentirse familiarizados con él y puedan ir cuando lo necesitan, que sepan cuándo pueden acudir a él, ¿no? Para empezar. Bueno, genial, muchísimas gracias, Giselle. Zenaida, mira, Zenaida te iba a decir, Bere, sí, aquí tengo Zenaida, ¿cómo te digo? Por eso estaba confundida hace rato. Te queda mejor si te digo Bere, ¿verdad? Como tú quieras, Dani. Se me trabó la lengua. De las dos formas. Se me trabó la lengua. Bere, bueno, de acuerdo a la organización en la que estás ahorita, que estás representando, y ahorita seguro van a salir como ideas geniales. ¿De qué manera ustedes aportan a que las mujeres conozcan y tengan acceso a sus derechos económicos? ¿Cómo lo hacen? Sí, gracias, Dani. Tengo problemitas con el internet. Espero que me escuchen. Si no me aviso por mi cámara, a ver si es mejor un poco. Sí, ahora. Ok. En los diferentes proyectos los con grupos de mujeres. Yo regularmente me encargo de los proyectos, sobre todo que tienen que ver con los urbanos. Y hay otras compañeras enfocadas al trabajo con las mujeres que se llama Los Reyes Metontla. Ellas son mujeres alfareras y también tenemos un proyecto con ellas. En todos nuestros proyectos procuramos hacer la mirada feminista de forma transversal. Y te puedo contar un poco como confianza del área que yo manejo, pero sí tengo un conocimiento general de lo que hacemos en toda la organización. Entonces te podría decir que una de las formas en que hacemos esta visibilización de los derechos económicos de las mujeres es a través de un análisis situado de la realidad de las mujeres, ¿no? Partimos de la realidad en que ellas viven, del contexto, y a partir de ahí se establecen círculos, espacios de confianza en los que podemos discutir las diferentes situaciones que vivimos, pero relacionadas con la actividad en el que mujeres de los Reyes Metzón Puebla hacen alfarería. Entonces de la realidad es a través de la alfarería, y en el caso mío con las mujeres urbana, lo que hacemos es analizar las distintas vivencias que nos atraviesan, desde, por ejemplo, violencias, desde la alimentación. Analizamos cómo está construido el sistema alimentario y cómo estas violencias nos pegan en nuestros cuerpos, ¿no? Y nos pegan como sociedad. Y a partir de ahí hacemos un análisis de las demás violencias que nos atraviesan, incluyendo la económica. Entonces, una de las cosas que hacemos es poder fomentar estos espacios de autocuidado colectivo entre nosotras, tratar de fomentar redes entre mujeres también,
y tenemos un proyecto de una caja de ahorro. Entonces esta capacitación financiera nos las ha proporcionado una asociación civil que se llama Philanthropy. Nosotras acá damos seguimiento a esas cajas de ahorro con las compañeras. Y bueno, tratamos de fortalecer las tanto financieras como productivas de las mujeres con las que trabajamos. También en estos círculos de confianza que hacemos entre nosotras, hablamos de esto que comentabas en un inicio, ¿no? De cómo cuidados que se invisibiliza, que tampoco se contabiliza, que porque no pasa por las cuestiones monetarias, no se ven, ¿no? Aprendemos a visibilizarlas y a valorarlas, a valorar nuestro trabajo y a poder cuestionarnos cómo podemos cambiar esa realidad en la que vivimos para que esta autonomía financiera realmente se logre, ¿no? A veces lo que vemos es que para poder trabajar en un empleo remunerado, tienes que hacer dobles o triples jornadas. Y bueno, esa visibilización que hacemos de la violencia, la primera parte, digamos, del proyecto, ¿no? Es muy fuerte podernos dar cuenta como mujeres de toda la violencia que estamos en familias, en nuestras comunidades, y que no que hacemos es poder reivindicar. Por ejemplo, en los trabajos de huerto, siempre que tenemos talleres o actividades de huerta, tenemos también convivencia, nos tomamos el cafecito, el agua de sabor, comemos alimentos, nos reímos, ¿no? Nos contamos cosas de nosotras. Y tratamos eso, de reivindicar el disfrute, el gozo como pues una parte fundamental de la vida humana, ¿no? Y es algo que a las mujeres se nos ha estado negando durante mucho tiempo. Entonces, básicamente, pues te podría contar acerca de cómo acción general para la visibilización de las violencias y también de los derechos económicos, pero también no solo de los económicos, sino en general de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Bere. Y luego también cómo en estas conversaciones se va exponiendo la relación que hay entre unos derechos y otros, ¿no? En el momento en que te niegan unos derechos, cómo pueden ser una llave que te cierran o te abren o te cierran puertas hacia otros derechos, ¿cierto? Entonces, y en el ámbito económico, creo que el ámbito económico más bien tiene relación de alguna manera con todos los derechos, ya sea porque terminas pagando un servicio que debería de ser público como el de salud, entre otros, o educación, una educación de calidad si quisieras tenerla, o la seguridad pública porque tienes que poner alarmas y te cuesta, todo te cuesta, ¿no? Si no tienes al final cualquier derecho para tener acceso a él, si el Estado no te lo está dando, te va a costar. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, como esto también, las desigualdades que existen nos pueden atravesar en otros ámbitos. Pero bueno, yo quisiera darle las gracias por estas respuestas, me llama la atención y ojalá nos puedas contar un poquito más sobre estas mujeres alfareras y cómo, pues sí, cómo ellas se pueden asumir como mujeres que son microempresarias o empresarias si están ya realizando una actividad económica. Yo recuerdo también un gran reto en un proyecto de microempresarios de base social, era que las personas no se asumían como que estaban realizando una actividad económica, ¿no? O sea, no eran microempresarios para ellos, se sonaba como muy grande cuando estaban realizando una actividad económica importante. Entonces, creo que incluso hasta los primeros pasos es asumirse capaces de ser un agente económico y luego ya después, ok, tengo derechos que pueden permitirme realizar una actividad que además me permiten salir de estos círculos de violencia de otra naturaleza en la que puedo estar y que eso pueden ser las alas, ¿no? Al tener esa posibilidad, o puede ser también no sé, o sea, tu cárcel ahí, yo creo, ¿no?
Agradecemos la compañía de quienes nos están viendo, ya vi que se están conectando, nos están mandando saludos, Nelly, muchos saludos. Ahora, y también de Ollín Quetzal nos están mandando saludos, saludísimos a toda la gente bonita. Rosario Ruiz, desde nuestra querida Tijuana, dice, los acompañamos en este conservatorio. Saludos, saludos de Tijuana, Nelly. Muchas gracias. También aprovecho para invitarles al siguiente conservatorio que será el próximo 20 de abril. Vamos a hablar sobre el acceso, gestión sostenible y saneamiento del agua para todas las personas. También es un tema importante, así que si alguien está interesado en participar, que trabaje en ese tema en una organización o conoces a alguien que es una mujer que sea súper experta, no dudes en decirnos, escribirnos. Ahora sí vamos a continuar porque no veo ninguna pregunta, solo saludos, saludos, saludos. Y la pregunta número 2, vamos a empezar con Bere. En tu opinión, Bere, ¿de qué manera entonces consideras que las mujeres pueden tener mayor acceso a una autonomía económica y autogestiva, o una autonomía económica, ¿no? Donde ellas puedan en verdad no solo reconocerse, sino entender que todo esto que están aprendiendo les va a permitir vivir en otras condiciones si ellas lo quisieran, ¿no? Sí, gracias, Dani. Bueno, yo creo que una de las cosas que ayudan mucho es poder tener acceso a financiamientos, el tener acceso también a capacitaciones, el acceder a la educación básica, la educación financiera, también al desarrollo profesional, y el poder tener, en el caso de, pues así, de las mujeres, yo creo que todas hacemos actividades productivas, ¿no? Afuera, pero hacemos trabajo como por ejemplo las compañeras que hacen alfarería, ¿no? Quienes se dedican a vender lo que elaboran con sus manos, el poder tener precios justos por sus mercancías, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado hay otras cosas que se tienen que ir negociando y que muchas veces se quedan en el ámbito de lo privado, ¿no? Como les decía, hay como frenos, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel comunitario muchas veces. Hay mecanismos que están operando en la vida cotidiana de las mujeres que les hacen bien difícil el camino de la autonomía económica. Desde cosas como, por ejemplo, lo que decías al principio, ¿no? Que los esposos no las dejen trabajar, que les pongan pegas para que vayan a sus reuniones o para ir a vender o a capacitarse. Hasta, por ejemplo, a nivel comunitario, el rumor funciona como un mecanismo de control. Entonces, son cosas que no es posible como quitar de tajo, que ellas están como sorteando, pero una de las cosas que se me hace bien importante y que hemos estado observando a lo largo de nuestro trabajo con organizaciones de mujeres, es que cuando estamos juntas, cuando formamos red y empezamos a hablar entre nosotras acerca de estas cuestiones, nos sentimos más fortalecidas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante poder formar red con otras mujeres, ¿no? Y poder hablar de estos temas. Entonces, los espacios en donde podamos discutir temas que parecen eso, son del ámbito de lo privado, pero como decimos, lo privado también es político, ¿no? Lo personal es político. Me parece importante. Creo que también el Estado tendría que estar como comprometido con este trabajo o con miras, ¿no? A independizar a las mujeres en materia de economía y entrarle con compromiso a la cuestión de los cuidados, ¿no? Ya decías tú hace un momento que para que nosotras podamos hacer una actividad económica, entre comillas, ¿no? Porque estoy entrecomillando la palabra económica porque economía, pues, es un concepto que se ha reducido a lo monetario y economía en realidad es algo mucho más amplio. Pero cuando nosotras le entramos, por ejemplo, al trabajo remunerado o alguna actividad remunerada, tiene uno, o apoyarnos en otras mujeres que hagan la chamba de la casa, o negociar con las parejas, por ejemplo, si se es casada y con los hijos para que todos le entren un trabajo de cuidados, o
fletarnos nosotras, dejar todo preparante, llegar en las noches todavía preparar. Entonces, justo lo que hacemos cuando nos juntamos es hablar del trabajo que tenemos encima y cómo le podemos hacer también para ir soltándola, ¿no? Entonces, que esas son como las cuestiones que yo puedo visualizar que hacen falta para que las mujeres podamos tener un mayor acceso a la autonomía económica y autogestiva. Y bueno, también consideramos que el acompañamiento de otras es importante. Entonces, por INCETSA acompaña a otro grupo, a grupos de mujeres. Nuestro papel como acompañantes no es como un acompañamiento paternal, ¿no? O sea, no es como un te voy a enseñar a hacer las cosas, ¿no? Para que puedas salir adelante. Es más bien como un aquí estoy, en qué te apoyo, ¿no? Vamos a platicar y no sé, se me hace bien bonito porque es como una amistad. Pues se establecen a lo largo del tiempo amistades, afectos entre ti con estas otras mujeres para aprender, quienes les enseñan a salir adelante. Salimos adelante, estrategias juntas para poder pues ir superando los retos que se nos van presentando, ¿no? Y también. Muchas gracias, Bere. Creo que rescatamos la mayoría de tu participación. Nos hablabas de los financiamientos, capacitaciones, educación básica, educación financiera. Nos llegaste a decir sobre los precios justos de las mercancías y me quedé pensando esto último que mencionas. ¿Y qué tal precios justos por el trabajo? O sea, a veces no diferenciamos, no podemos darle valor al trabajo y solamente le damos valor a lo que estamos comercializando sin darle valor a nuestro tiempo y luego nos quedamos ahí perdiendo, ¿no? Nuestra parte en esas cuentas. Negociar como mujeres, aprender a negociar. Qué triste, porque si funcionara todo como está escrito, no tendríamos que negociar absolutamente nada, ¿no? Las personas tendríamos el derecho de poder desarrollarnos. Aquí yo describí algo, el rumor como un mecanismo de control. Yo recuerdo que hay una organización que se llama México Tierra de Amaranto que trabaja en Querétaro y tienen un modelo de intervención muy bonito, es integral. Y claro, trabajan con las mujeres para que estas mujeres también logren tener una independencia y una autonomía económica. Y lo interesante es los espacios que tuvieron que abrir para que estas mujeres pudieran aprender sobre sus derechos y pudieran concentrarse ellas y crear estas redes dentro de la comunidad, blindando ese espacio de la presencia de los hombres. Pues fue haciendo comida, ¿no? En un taller de comida hablamos de derechos, en un taller de comida hablamos sobre las violencias, en un taller, mientras aprendemos a integrar el amaranto en nuestro alimento para también mejorar nuestra nutrición, vamos a abordar los temas que no podemos hablar en otros espacios, que no podemos decir, que vamos a aprenderlos en particular de 3 a 4 los lunes, miércoles y viernes en la casa de la vecina, ¿no? O sea, y también por eso un poco descubrir cómo las organizaciones entendemos estas culturas a las que llegamos o desde nuestro entendimiento de estas culturas a las que llegamos, terminamos haciendo propuestas. Y ahorita te escuchaba, ¿no? Porque queremos también como colonizar los saberes de las comunidades cuando tienen saberes propios de su arte, y tenemos nosotros unas ideas muy claras de lo bueno, de lo bonito, de lo exitoso, de la calidad, de otras cosas, ¿no? Y hacemos este sincretismo de lo socioeconómico, de cómo nos organizamos, cómo aprendemos, cómo maquinamos, cómo creamos lo que podemos decir acá, cadenas de valor y los suministros y demás, pero cómo ellos en lo local lo pueden entender para también poderlo fortalecer. Y totalmente de acuerdo que pues las actividades, si se hacen en colectivo, entre mujeres, pues pueden tener mayor posibilidad de éxito, ¿no? Me vienen tantas cosas, ideas en la cabeza, por ejemplo, la cultura,
las religiones, todos los simbolismos, los roles que nos ponen, ¿no? Y cómo también eso nos impiden hacer incluso ciertas actividades económicas también en particular. O sea, que puedas vender o no puedas vender, a qué hora, en dónde, cómo, ¿no? Tantas cosas. Pero Gisela, a ver, ¿tú qué nos dices? ¿Tú qué te has enfrentado allá en la periferia de la ciudad? Porque es tan diversa y es tan compleja y te puedes encontrar también otros obstáculos que pueden hacer todavía o dificultarte aún más este momento de quererles dar pues cabida, ¿no? O abrirles la puerta hacia esta autonomía a las mujeres. ¿Cómo consideras o de qué manera se puede tener mayor acceso a esta autonomía económica pensando en las mujeres del Estado de México, por ejemplo, ¿no? Pensando en las mujeres del Estado de México bajo ciertas condiciones de violencia, bajo ciertas condiciones de marginación, pues como el Estado de México está. Sí, muchas gracias, Dani. Pues lo que nosotras hemos como visto es esta falta de conciliación entre lo laboral, lo familiar y lo personal. Entonces, las mujeres que viven en la periferia, las que tienen trabajo remunerado, ¿qué es lo que por lo regular sucede? Que tienen que destinar 2, 3 horas para moverse a la ciudad. Y ya llegando a la ciudad, tienen una jornada muy extensa y tienen que regresar a cierta hora en específico porque si no, pierden el transporte. Y si se agregan una serie de, digamos, de cadenas de que el Estado no está como tal cumpliendo con los deberes que tiene, por ejemplo, pues justo el de tener como un espacio seguro, donde ellas, por ejemplo, puedan ir tranquilamente en el transporte. Si agregamos la parte, por ejemplo, de las violencias que les atraviesan en el hogar, si agregamos el hecho de que, pues justo ellas hacen la gran parte de las labores del cuidado, pues eso es lo que provoca es que no tengan como tal esta oportunidad de acceder o ya sea a un empleo remunerado, acceder incluso, por ejemplo, no sé, a un empleo donde la paga sea mayor y también ahí se va dando como tal, digamos, este, no solo el techo de cristal, sino yo también diría como el piso pegajoso, ¿no? O sea, que las mujeres pues están como tal adheridas totalmente a estas estructuras que no les permiten tener un avance a nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque simplemente sus condiciones son como tal un obstáculo para que puedan acceder a sus derechos. Otro de los puntos que creo que sería como de vital importancia es tener un sistema de cuidados. Como tal, ya existen propuestas, pero creo que el hecho de tener ya un sistema de cuidados que vaya conforme al contexto de cada población, de cada territorio y de cada mujer, eso justo también lo que ayudaría es hacer el suelo más parejo y también pues poner en la conversación que todas las personas necesitamos de cuidados y que el cuidado como tal es por lo general una actividad no remunerada, pero cuando llega a ser remunerada, pues al ser digamos, una actividad ya feminizada, incluso o sea, el pago por esos cuidados son menores que de otras profesiones. Entonces, creo que poner sobre la mesa que el cuidado es trabajo, que el cuidado es un trabajo digno y por el cual también en ciertos, digamos, casos, pues las mujeres tienen derecho a que se les paguen esos cuidados. Obviamente lo estoy hablando como, digamos, como en ciertos casos en particular, porque si los vemos en otros, digamos, contextos, pues el cuidado se entiende de otra forma, ¿no? Pero creo que eso es lo que podría ayudar muchísimo, porque también lo que hemos visto es justo estas violencias, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde hay riesgos de violencia feminicida, uno de los primeros pasos que hacen es, digamos, a la mujer quitarla como tal de sus redes de apoyo principales. Después justo les empiezan a prohibir el trabajar y esto a la larga de los años, pues uno es que se alejan del mercado laboral y que lamentablemente las lógicas también del mercado laboral es pedirte pues profesionalización, trayectoria laboral y cierta edad. Y otro de los puntos es que cuando quieren acudir, por ejemplo, a hacer las denuncias,
En un primer momento, pues, o sea, los servicios del Estado, pues, obviamente son gratuitos, pero ya cuando se ve la realidad, enfrentar a los ministerios públicos, enfrentar a la policía de investigación, que no siempre quieren dar como tal las medidas de protección, que se requiere de mucho tiempo para acudir a este tipo de instancias, pues lo único que hace es desalentar como tal a las mujeres, pues de acudir ante las autoridades. Y eso también implica, por ejemplo, cuando viven con la persona agresora en el mismo espacio, a veces para que den estas, digamos, estas órdenes de protección, cuando no tienen esta, digamos, este acompañamiento jurídico, y que es algo, pues, sumamente revictimizante, es que prácticamente les piden, pues, que lleguen casi, pues, al borde de la muerte para que les den las medidas de protección, porque no siempre se da este tamizaje o esta, digamos, análisis sobre el riesgo. Entonces, el hecho de no tener como tal, digamos, estos derechos económicos en este tipo de riesgos, en este tipo de situaciones de riesgo, incluso las colocan en una forma diferente con relación a otras personas. Yo he visto la diferencia entre las mujeres que, por ejemplo, tienen independencia económica, que sus procesos, digamos, a nivel jurídico avanzan muy rápido, y de las mujeres que viven en la periferia, que ni siquiera tienen la oportunidad de ir a denunciar porque tienen una jornada extensísima, o simplemente están pues en su casa y no tienen los recursos económicos ni para tomar un taxi. Entonces creo que eso sería lo que nos ayudaría pues justo a tener más elementos para llegar a esta situación. Gracias. Qué complejo, ¿no? Porque desde ponerle un tabú a hablar del dinero, ¿no? Como hay tantos temas tabús, la religión, el sexo, el dinero, la política, las cosas importantes, de lo que tenemos que hablar, nos dijeron que no habláramos, ¿no? De lo que tendríamos que estar hablando todo el tiempo y estar bien y estar familiarizados con eso, llegar a acuerdos y saber qué tenemos que hacer es de lo que no nos han hablado. Y ahorita me quedé pensando, claro, a ver, puedes tener toda la intención, todo el interés, la necesidad obvia y si no tienes ninguna posibilidad ni cómo tener acceso, ¿no? La imposibilidad de pagar un transporte te niega también la oportunidad a lo mejor de tener un acceso si no tienes redes de apoyo a las cuales puedas acudir, ¿no? Pienso esto de conciliar lo laboral, lo familiar y lo personal. Y yo no sé si bueno, no, yo supongo que no, pero estas pláticas ahora en las generaciones donde pues hay más personas solteras también, ¿no? Si esas pláticas son las mismas que las de mi madre, las mías, las de mi abuela en relación a este tema, si realmente hemos avanzado, qué tanto hemos avanzado, ¿no? Y en dónde hemos avanzado, si es que lo hemos logrado. Porque yo sigo notando que en zonas como un Estado de México, como el sur, en Chiapas, ¿no? En Oaxaca siguen siendo espacios donde las mujeres están sujetas a las condiciones que se dan en lo familiar y eso puede también delimitar o sí, o sea, puede hacer la diferencia entre que ellas tengan acceso a lo laboral y cómo vivan en lo personal. El piso pegajoso en todo, ¿no? Como mujeres, por ser mujeres, por ser mujeres. Qué fuerte, porque tenemos que nosotras empezar a limpiar ese piso para que deje de ser pegajoso, porque ese pegamento creo que lo ponemos nosotras y no tanto la sociedad, ¿no? Si nos creemos lo que nos dicen y al desconocer, pues ni siquiera buscamos avanzar hacia arriba para tirar ese techo de cristal del que hablabas, Giselle. Pienso en el sistema de cuidados y si seremos lo suficientemente honestos como para imaginarnos hasta dónde se extiende la importancia del trabajo de cuidado, ¿no? Que se hace, hasta dónde tenemos que reconocerlo. Y también y reconocerlo, tendríamos que imaginarnos sin él para ver lo que costaría poder pagar los cuidados de una persona desde que nace hasta
hasta que se muere, ¿no? O este rol no remunerado de la persona que lo cuida, que tanto lo ama, que con el discurso del amor ya se paga. También eso creo que es violencia. Ay, aquí Nelly decía en el chat del Face, Nelly, gracias, dice, no tener miedo a cobrar, saber y ponerle valor a nuestro trabajo, ¿no? Otro tema, si no nos enseñan a hablar del dinero, siempre tenemos miedo a hablar del dinero, nos da pena hablar del dinero, imagínate cuándo lo que nos den con eso va a ser, ¿no? Si no sabemos hablar de él y no sabemos negociar y no sabemos valorar nuestro trabajo. Tantos temas que se cruzan aquí. Bueno, agradecemos la compañía de quienes nos están viendo todavía en Face, ahí Andrea Espíndola, Dani García, a Obed, a Marta, a ¿quién más? A Nelly, ya le di saludos. Muchas gracias por estar aquí viéndonos. Nos vamos a ir a la última pregunta. No sé si aquí el equipo de Catalizador, Ainhoa, Iván, Snyder, tengan algún comentario, pregunta a nuestras invitadas. Si no, sí, no, mueva la cabeza, sí, ¿no? ¿Todo bien, todo bien? Bueno, entonces continuamos con la última, ya nos quedan unos minutitos antes de concluir, les quiero agradecer por compartirnos todo esto, es importante. Yo me siento, en verdad, ahorita abrumada por la cantidad de cosas que están vinculadas, ¿no? Cuando quieres hablar de los derechos económicos, ¿desde dónde lo abordas? ¿Qué dices? ¿A qué le das más importancia? Si en todo tiene que ver, ¿no? Si lo quitas o pones el elemento económico, todo cambia. Entonces, ¿cómo abordar esto cuando pues un trabajo importante de la mujer en la sociedad es el de cuidados y no se reconoce y no se remunera, y entonces, ¿cómo cambiamos esas condiciones, no? Me pongo a pensar y ahí nos queda un gran camino. Giselle, de acuerdo con tu experiencia, ¿cómo podríamos medir entonces el impacto de estos fondos que se utilizan para que las mujeres tengan autonomía económica? Ustedes que hacen una gran labor, ustedes que abren estos espacios de diálogo, de capacitaciones, que van y acompañan, que hacen toda esta labor, ¿cómo podríamos medir realmente el alcance de esa inversión, digamos, que hace el Estado? Bueno, yo creo que en calidad de vida, creo que eso es un punto como de arranque, porque en cuanto las mujeres tengan pues como tal acceso a estos derechos económicos, pues se ve reflejado, pues irradia, ¿no? Todos los demás ámbitos de su vida. O sea, por ejemplo, lo hemos visto cuando alguna compañera que viene con nosotras, quizá en ese momento no tuviera un trabajo remunerado, y en cuanto empieza a tener este trabajo remunerado, pues ya tiene acceso a otro tipo por ejemplo, de oportunidades, de espacios. A nosotras en lo particular lo que nos gusta mucho es de este proceso o sea, cuando les acompañamos y que nos permiten acompañarlas hasta donde ellas así se sientan cómodas, es justamente pues ver cómo, por ejemplo, pueden ya empezar a mejorar su alimentación, que pueden acceder a servicios psicológicos, ¿no? Porque también la salud en un primer momento pues tendría que ser pues accesible a todas las personas, pero realmente pues es un tanto complejo que realmente así sea. Entonces se va viendo como tal esta cadena en la calidad de vida no solo de la mujer, sino de, digamos, como de su núcleo o incluso de su comunidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que puedan tener a lo mejor el dinero para rentar un espacio, para estar a lo mejor en una zona más segura, que puedan tener, por ejemplo, pues el dinero para que ellas puedan decidir cómo se quieren vestir, qué quieren comer, a dónde quieren ir, con quién quieren estar. Todo eso que da como tal, digamos, estos derechos económicos hacen que las propias mujeres empiecen a ser más autónomas en su vida. Entonces, creo que ese es el primer, digamos, punto que podemos ver de manera cuantitativa, es decir, como nuestro acompañamiento. Y otro de los puntos, pues es ya realmente, ya lo pensaría como una lógica de espacios laborales, digamos, espacios laborales, ya sea de la iniciativa privada o pública, independientemente y del sector social,
es justo el poder poner como los mecanismos necesarios para que las mujeres que han estado pues justamente en esta situación de desventaja a nivel histórica puedan empezar a estar en puestos o sea, bien remunerados, que sean tomadoras de decisiones y que sea pues un espacio que también contemple pues que el punto de arranque no va a ser el mismo que de otras personas. Entonces, hacer justo estos, digamos, trabajos pensando en este grupo en específico, también ayuda a que estas experiencias se atraviesen en los espacios laborales, ¿no? Y también, pues, tener una política, pues, de transparencia. Transparencia en cuanto a tabuladores de salarios, procesos de ingreso, bueno, de contratación, ingreso, permanencia y promoción en el trabajo e incluso de separación, porque pues aquellas personas que hayan estado en algún trabajo y que hayan tenido que retirarse, pues también qué tan digno podemos hacer, pues que las personas que, digamos, se vayan por la razón que sea una salida una separación de su trabajo que sea digna. Entonces, eso también nos ayuda, pues justo a que se pueda medir, ya digamos ahora sí en números, qué tanto benefician estos derechos a la vida de cada una de las mujeres. Y yo creo que uno de los últimos puntos que creo que serían también pues importantes es como tal pues empezar a hacer como una documentación a través de los diferentes instrumentos que ya tiene el Estado de cómo se va, digamos, de qué tanto tiene inserción las mujeres en las actividades remuneradas y no remuneradas, que ya se está haciendo como tal con la INDIRE, pero que quizá el espectro pues sea un poco más amplio, ¿no? Porque por lo regular el INEGI a los lugares a donde llega, pues son los lugares en donde pues hay más facilidad para que las personas encuestadoras puedan acceder. Pero creo que el empezar a visibilizar las vivencias de las mujeres de la periferia, por ejemplo, yo lo pensaba en un pueblo que queremos como tal también incursionar, es que ahí prácticamente pues, no llega ningún servicio. Entonces, eso también es un reto, ¿no? O sea, llegar a estos contextos rurales en donde el acceso a los servicios básicos, pues es muy complicado y también el hecho de que pues, lleguen por ejemplo, cualquier organización de la sociedad civil o ya sea gobierno a documentar cómo se está viviendo, pues, digamos, cómo están viviendo las mujeres estos derechos económicos que tienen. Muchas gracias, Giselle. La calidad de vida, bueno, sí, es fácil decirlo, ¿no? Pero también yo me pregunto, me cuestiono más bien de nuestros conceptos, ¿no? De cómo cómo los definimos y lo que estamos observando y si eso realmente, como el concepto de desarrollo, ¿no? Para las comunidades el concepto de desarrollo es el mismo que para nosotros, lo tienen, les importa, eso buscan, ¿no? Y pienso también como cómo se concilian estas cosas. Decías, podemos verlo en las oportunidades, en la creación de espacios, en la mejora de su alimentación, que ahora te quiero preguntar sobre eso, en los espacios laborales, en la iniciativa privada, decías en el sector social, y cuando decías eso me acordé de esta política de la paridad, ¿no? En los puestos, en los cargos públicos, y cómo en los primeros años en Oaxaca, creo, tuvimos estos desafortunados eventos donde se vieron a hombres vestidos de mujeres solo para registrarse en los cargos, ¿no? De elección de puestos públicos. Me quedé pensando después, ¿no? Las preguntas tendrían que ser más orientadas a cómo podemos evitar la simulación en estas políticas públicas que están bien diseñadas, pero no necesariamente las vemos ejecutarse, ¿no? Y los presupuestos están destinados, y aunque sean pocos o muchos, no todos ellos llegan de la forma que deberían. Me quedé pensando lo que decía, sí, política de transparencia en el sentido de tener tabuladores de salarios, procesos de contratación. Hay una organización que se llama Familias y Retos que trabaja con personas con discapacidad y hablan mucho de cómo le niegan la contratación a las personas cuidadoras de personas con discapacidad, ¿no? A las mujeres sobre todo, cómo también
pues se han enfrentado a estos momentos de cuando hay una separación en el trabajo, pues no se ven reconocidas, ¿no? Por todo el esfuerzo que hicieron en el tiempo que hubo este compromiso laboral. Y sí, pues si el Estado no te garantiza un derecho, terminamos pagando por eso, ¿no? Y si no, y si no tienes esta autonomía económica, pues ¿en qué momento vas a tener acceso a todos los demás derechos, ¿no? También pensando desde ese espacio o desde ese caminito. Complicado, ¿no? Pero qué bueno que existimos un chorro de organizaciones que están trabajando desde diferentes ámbitos. Por eso también me gusta decir que independientemente de que se parezca lo que haga la otra organización a lo que haces tú, no van a haber número suficiente de organizaciones para poder crear las condiciones que necesitamos. Así que necesitamos más organizaciones que trabajen con las sociedades, con las comunidades, organizaciones que sepan, o que no es que no tienes que saber, pero sí entender un problema, reconocer un problema y tener el ánimo y la voluntad de poder hacer algo al respecto. Pero bueno, hoy le voy a ceder ahorita la voz a Bere, ahora para que nos comente de acuerdo con tu experiencia. Bere, no sé si anda por acá. Sí, ahí está. Bere, ¿cómo podríamos medir el impacto de los fondos públicos que se utilizan para que las mujeres tengan mayor autonomía económica? No sé si nos estás escuchando por ahí, Bere. Hola, Dani, sí, disculpen que se me fue el internet un momento. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, justo, concuerdo totalmente con Giselle, ¿no? En que lo más importante es la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que suena bastante general, suena complejo, ¿no? Igual que lo que le a continuación, que es como salirnos del concepto tradicional de economía, ¿no? Que es algo que yo creo que tanto Giselle como yo coincidimos en medir todo a través de números y además considerar a las mujeres como agentes económicos, pero desde una perspectiva instrumental, porque normalmente cuando hablamos cuando hablamos de economía y de mujeres, pensamos en cuáles son los aportes de las mujeres a la economía, ¿no? Pero ¿qué tan, cómo se sienten? ¿Cómo está su vida? ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, desde que se arman los proyectos, ¿no? Tendríamos que cambiar esta visión economicista y tan cuadrada o tan convencional de la economía y pensar más bien en poner a las personas en el centro, ¿no? En poner el bienestar de las personas. Y entonces, pues diría, ¿cómo mides eso? Pues yo creo que una forma de medir qué tanto están funcionando tus proyectos es en términos cuánticos, cuál es la perspectiva de las personas con las que estás trabajando, cómo se sienten. Y yo creo que los proyectos, o sea, las evaluaciones tendrían que ir no en el sentido de calificar, como cuando estamos en la escuela, ¿no? ¿Qué tan mal salió eso? Y entonces lo que se hace muchas veces en los proyectos es ocultar lo mal que nos salió la cosa para no ser sancionados, ¿no? Pero más bien las evaluaciones tendrían que servir para cambiar la realidad de las personas. O sea, si el proyecto lo que busca es cambiar la realidad de las personas, cambiar la realidad de las mujeres, pues tendríamos que apostar o sea, desde que construyes el proyecto, estás apostando a las cosas que colectivamente están decidiendo que pueden cambiar esa realidad. Y los indicadores que vas a medir justo te tienen que encaminar a eso, ¿no? Entonces, en la evaluación tendremos que incorporar sí o sí la perspectiva de las mujeres. Y bueno, esto evaluado desde la propia experiencia de ellas mismas, ¿no? Hace rato, estaba pensando que en la pregunta 2 olvidé, y no sé por qué, porque es algo bien importante, el acceso a la tierra, ¿no? En el caso de las mujeres campesinas, también en la ciudad, pero el acceso a la tierra es algo súper importante. Nosotras acá que hacemos agricultura urbana, pues tenemos broncas con eso, ¿no? O sea, tenemos que apropiarnos espacios para poder hacer agricultura urbana, pero esa apropiación no es
similar a la propiedad privada. O sea, la apropiación justo que hacemos es desde una perspectiva de cuidados y desde una perspectiva de la economía feminista y de los ecofeminismos, porque justo nos conocemos como seres interdependientes en la naturaleza, no desprendidas de la naturaleza, y lo que hacemos es trabajar esos espacios para mejorarlos. Trabajamos para la vida, no trabajamos por una cuestión monetaria, por transformar ese esto, nadie nos paga, por poner plantas para los polinizadores, ¿no? O sea, la visión que tenemos descentra los mercados. No estamos pensando en una remuneración económica, estamos pensando en un bienestar que supera aquello que se ha considerado económico, que tiene que ver más bien con lo monetario, ¿no? Y con los mercados. Entonces, otra cosa que me parece importante incluir en los análisis de los impactos de los fondos cuando se utilizan para que las mujeres obtengan una autonomía económica es la cuestión del tiempo. Yo trabajé mi tesis de maestría con mujeres artesanas de una comunidad justo muy cerca de los Reyes Metzonte, donde estamos trabajando ahora, pero con artesanas de Palma. Y lo que, o sea, es económica, pero ha sido a costa también de muchas tensiones que no se nombran, que no se ven y que las viven en el ámbito muchas veces de lo privado, ¿no? Lo que se ve es lo que han logrado, pero no se hace a nivel familiar ni a nivel comunitario, pero sobre todo a nivel de sus propios, del propio esfuerzo en el que ponen sus cuerpos, ¿no? Están trabajando muchas veces en lo que las negociaciones dan fruto, ¿no? O sea, como en este ínter en que los varones empiezan a hacerse cargo de los cuidados y ocurren estas transformaciones a nivel del hogar y de lo comunitario. Las mujeres sufren un desgaste terrible en términos de esfuerzo y en términos de tiempo. Entonces, por ahí algunas teóricas han hablado de la importancia de incorporar en los análisis de pobreza la pobreza del tiempo, ¿no? O sea, la dimensión del tiempo. Entonces, creo que eso me parece bastante importante. Medir la carga de trabajo en el que se encuentran las mujeres, no solamente los logros en términos de ingresos, sino también qué desgaste, qué está pasando en la vida de las mujeres. ¿Tienen sobrecarga de trabajo, sí o no? ¿Tienen acceso, como decía Giselle, a servicios, a apoyo, compañía psicológica, no sé, a otras cosas que pueden estar haciendo la diferencia entre vivir como tensas toda la vida y vivir trabajando y autoexplotándose, o vivir la vida disfrutándola? O sea, creo que ahí está la hora. Ver, qué locura con lo que nos acabas de decir. No sé si compartí el dato, pero a nivel mundial las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13% del... Entonces, pues lo que dices es importante. Tiene que ver también con lo que decíamos de la cultura y religión, donde las mujeres, no recuerdo en qué cantidad de países, pues ni siquiera tienen la posibilidad de heredar la tierra, si es que la hay en la familia, ¿no? Me quedo pensando con esto que mencionas de la visión economicista, donde no ponemos a las personas en el centro y las vemos como, pues, tienen una utilidad, ¿no? Como algo utilitario para un sistema. Pienso en la autoexplotación de la que hablabas también, que tiene que ver con nuestro imaginario del desarrollo o del bienestar, que no necesariamente es el mismo de las personas, ¿no? Esta percepción de la que hablas, si buscamos mejorar la calidad de vida, pues cómo ellos perciben que ha mejorado esa calidad de vida. Me parece importante esto que mencionaba hace ratito, Giselle, creo de la alimentación, y sí me gustaría, no sé, Giselle, si nos puedas dar como una breve explicación de cómo tú estás vinculando el tema de la mejorar la alimentación con
con lo económico, si te refieres al hecho de que puedan adquirir alimentos más nutritivos o ¿a qué te refieres exactamente? Sí, por ejemplo, también muy relacionado con lo que decía Bere, y que estoy muy de acuerdo con ello, o sea, el tiempo y el poder también acceder a productos, digamos, que sean ya sea frescos o que las mismas mujeres pues de forma autogestiva puedan, digamos, cosechar. Eso también implica pues tiempos, implica el hecho de que incluso puedan escoger los alimentos. Y si lo hablamos como ya en, digamos, en lugares de la periferia, pues entre mayor acceso tengan a estos derechos, pues también el hecho de que puedan, digamos, seleccionar cómo va a ser su alimentación, ¿no? O sea, qué en específico, qué tipo de alimentos van a estar dentro de su régimen, ¿no? Entonces, eso es en sí a lo que me refería, ¿no? Por un lado, como esta capacidad económica, otro lado es la disponibilidad del tiempo, que esto le va a permitir, pues, a las mujeres el poder mejorar o el poder tener acceso a ciertos alimentos o bien proporcionárselos desde su propia comunidad. Súper, muchas gracias. Sí que importante tomar en cuenta eso, ¿no? Y cómo el acceso a la información te puede cambiar la vida. Es impresionante. Tenemos ahí un comentario de Obed en Facebook. Dice, hola, buenas noches, muy buena transmisión, mi primera vez viéndoles y me ha gustado mucho su dinámica. Ahorita escuchando a Bere me surgió una duda hablando de tierra. ¿Cómo se puede empoderar los derechos económicos de las mujeres que no saben leer ni escribir? Que habrán muchas. Gracias, Bere. Linda noche a todos. Gracias, Obed. Bere, ¿qué dices? Gracias, Dani. Bueno, es que de repente nos es difícil como imaginarnos otros escenarios que no conocemos, ¿no? Es algo natural. Yo soy hija de campesinos. Crecí en el área rural del norte de Veracruz. Mi papá fue campesino, ya no vive. Él era citricultor, sembró naranja pues toda su vida, pero también sembró maíz, frijol. Y bueno, una cosa que pasa mucho es que las mujeres no tenemos acceso a la tierra por muchas razones. Una puede ser, por ejemplo, como decía Giselle, por cuestiones religiosas, por cuestiones de cultura, ¿no? Por cuestiones machistas de nuestra cultura, no es por toda la cultura, sino esa parte machista de la cultura, que muy pocas mujeres acceden a la tierra a través de la herencia. O lo que pasa muchas veces es que más bien las mujeres siempre trabajamos en la tierra, las mujeres campesinas trabajamos toda nuestra tierra, pero la diferencia está en que a los hombres sí se les reconoce la tierra, ellos tienen los papeles normalmente, las escrituras, por ejemplo, cuando tenemos propiedad privada, en los ejidos a quienes se reconocen como ciudadanos y como dueños de la tierra es a los hombres, o sea, la propiedad pasa de varón a varón. Las cosas han ido cambiando, algunas mujeres tienen ahora acceso a la tierra ejidal, por ejemplo, comunal, y a la propiedad privada también, pero es bien poquito, o sea, de verdad que las mujeres seguimos teniendo muy poquito acceso a la tierra en términos de propiedad. ¿Qué significa eso para una mujer que no sabe ni leer ni escribir? Pues sobre todo en estas circunstancias es todavía mucho más importante, porque cuando el esposo o el papá se muere, ¿a quién se queda la tierra? ¿No? Muchas veces la tierra se queda en mano de otros varones, si te separas, pues él le queda al marido, ¿no? Y entonces, una mujer campesina, ¿qué hace sin tierra? O sea, trabajar en una casa, haciendo aseo, del sueldo, y además, justamente por eso que decías, de que no sabe ni leer y escribir, pues sufre discriminación, pagos injustos, etcétera. Tiene que vivir migración y un montón de cosas más que afectan su vida de manera, pues, tremenda, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la vida de las mujeres la propiedad de la tierra? Pues tener la seguridad de que tienes al menos donde sembrar lo que te vas a comer. O sea, nosotras en la ciudad pensamos
que lo básico es poder tener dinero para ir al Walmart, ¿no? O a otra tienda de este tipo, es poder tener dinero para ir al cine, para ir a hacerte las uñas, para ir a tomarte un café con la amiga o para algunas, ¿no? Muchas otras personas se preocupan básicamente por la alimentación. Muchas personas, muchas familias viven en una línea de pobreza bastante difícil, en donde lo único que puedes preocuparte día a día es por comer. Pues entonces eso mismo pasa, las y los niños, ¿no? Entonces, una mujer campesina que no sabe escribir, pero tiene tierra, al menos sabe que va a tener frijol y maíz para comer o para alimentar a sus hijos. Pues entonces es muy emotivo, pero pues es justo eso. Una mujer que tiene tierra sabe que va a poder vivir, que va a poder negociar, que tiene algo para poder sobrevivir, ¿no? Es eso, es sobrevivencia, poder vivir. Y pues parece muy básico, pero es así, ¿no? Lo que se lucha ahí por ese cachito de tierra, lo que se pone en medio es justamente la vida, así de sencillo. Ay, Bere, una mujer que tiene tierra sabe que tiene algo para poder sobrevivir. Pues sí, tiene ahí la vida en sus manos, ¿no? Tienes el poder de mantener su vida. Qué fuerte, me hiciste recordar a mi abuelita, que siempre sembró en la tierra y gracias a ella aprendí. Un beso para ti, abuelita. Qué fuerte, porque me quedo pensando también en cuántos espacios no están las mujeres y han sido invisibilizadas, ¿no? Lo que dices de la tierra, el trabajo de la tierra, el trabajo del cuidado, en general en otros espacios, y cómo un pedazo de tierra te puede cambiar. En la pandemia, mucha gente compró papel de baño, ¿no? Al principio, no sé si se acuerdan, que fue así muy caótico y impresionante. Pero en las ciudades, no sé si en algún momento se dieron, yo estuve en la Ciudad de México, estaba en el centro histórico, digo yo, de la Ciudad de México, y yo recuerdo cómo poco a poco se iban escaseando los productos, pero los productos, las frutas, las verduras que venían de la central de abastos, ¿no? Y luego yo pensaba, o sea, si yo tuviera que sobrevivir con lo que yo produzco, con qué voy a comer hoy, o cuándo podría comer el primer tomate, ¿no? Si lo siembro ahora. No es nada sencillo, Bere, no es nada sencillo, es así de importante, ¿no? El valor que tiene la tierra también en las zonas rurales, sobre todo bajo esas culturas, esas tradiciones donde las mujeres no tienen lugar, ¿no? No tienen poder, no tienen espacio. Bueno, creo que poco a poco lo hemos estado logrando, pero aún falta mucho más. No sé si, Obed, espero que te hayan respondido la pregunta. Nos pusiste aquí en una reflexión bien fuerte, porque ese es un tema todavía más complejo. Yo creo que no sé si más o menos, pero históricamente en este país sí creo que es un tema que le hemos dado la vuelta, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde todavía existen ejidos, donde las personas que estaban en esos, o como responsables de esos ejidos ya no están, y ya están otras generaciones ahí peleándose los territorios del sur. Mientras eso pasa, otros se las apropian, ¿no? O los expropian. No sé qué está peor, pero bueno. No sé si Giselle, Bere, quisieran hacer algún comentario antes de despedirnos. Ya estamos en los últimos minutitos de este conservatorio. Giselle o Bere, no sé si. No, solamente agradecer el espacio y pues estoy muy contenta porque creo que fue un espacio muy fructífero y también yo súper emocionada de escucharles.
Muchas gracias, Giselle. Qué linda. No sé si Bere, todavía ahí tienes el micro, Bere. Sí, Dani, muchas gracias. Lamentablemente, la emotividad de repente me impide conectar con la voz, ¿no? Pero en términos de la propiedad de la tierra, una cosa también que está pasando es que la migración está afectando las dinámicas, pues justo de trabajo de la tierra, ¿no? Entonces muchas mujeres se quedan solas, ¿no? Los hijos, los esposos migran y envejecen ahí trabajando ellas la tierra, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones ellas no pueden seguir trabajándola sola, las subarrendan y poco a poco pues eso lo van perdiendo, ¿no? Muchas otras veces se queda la tierra subutilizada, otras veces pues las tierras se venden, se traspasan porque no las pueden trabajar ellas solas. Y por otro lado, otra cosa también terrible que está pasando es que las migraciones están siendo cada vez más masivas, ¿no? Y muchas de las familias completas, incluidas mujeres y niños, son explotados en tierras pues dedicadas al cultivo, al monocultivo, en extensiones tremendas, que son, pues estos alimentos van o productos agrícolas en general, ¿no? No solo alimentos, pero van para la agroindustria. ¿Qué significa esto? Y esto lo enlazo con lo que decía Gis hace rato acerca de la economía y demás, o sea, cómo esto nos afecta y cómo esto afecta a la economía de las mujeres. Bueno, pues resulta que en términos generales, este sistema de alimentación que tenemos ahora, que es un sistema global, ¿no? Que es en alimentos baratos y se ha basado históricamente también en la disponibilidad de insumos baratos para la agricultura, entre comillas, provenientes del petróleo, ¿no? Fertilizantes provenientes del petróleo. Pues eso está dejando de pasar, o sea, ya no va a haber más alimentos baratos y pues esta cuestión de la tierra pues se va a poner cada vez más difícil porque está comprobado que la mayor parte de la alimentación proviene de los pequeños productores del campo, ¿no? O sea, los grandes terratenientes, los que tienen mayor cantidad de tierra, están produciendo para la industria. ¿Qué significa? Que estos productos agrícolas van para, por ejemplo, alimentar, preparar alimentos balanceados para alimentar reses, cerdos, ¿no? También se está produciendo, por ejemplo, para bioenergéticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del maíz, se está produciendo también soya transgénica, maíz transgénico, algodón transgénico, y mucha de la comida que se produce en estos territorios grandes con alto uso de agroquímicos, de agrotóxicos, se va para enlatarlos, ¿no? Y en este ciclo absurdo de alimentación del capital, porque no nos alimenta a los humanos, es un círculo que alimenta al capital, en donde producimos jitomates en México y se enlatan en Japón y regresan enlatados y se etiquetan en otro país y luego regresan a México, ¿no? O se van a otro país a venderse más baratos, es totalmente absurdo, hay un gasto de energía tremenda. ¿Qué llega a nuestras mesas? Pues los purés, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que si las mujeres no nos estamos en el mercado laboral y tampoco hay un compromiso ni por parte del Estado ni tampoco por los varones para entrarle a los cuidados, entonces nosotros abrimos alimentos enlatados, alimentos procesados, ¿no? O sea, las familias recurrimos a esos alimentos, entre comillas alimentos, y pues nos estamos alimentando mal, bastante mal. Entonces, un ejercicio que les pediría que hagamos es como pensar en la lista del súper, en la lista de las compras por semana que tenemos y ver en nuestras alacenas qué tenemos, ¿no? ¿Cuánto de lo que tenemos en nuestro refrigerador y en nuestras alacenas son alimentos frescos, ¿no? Si sabemos de dónde vienen, cómo se cultivaron y qué tanto son productos enlatados y productos que ni siquiera son alimentos, ¿no? O sea, ultraprocesados, que tienen un montón de conservadores, que tienen saborizantes y que incluso han cambiado nuestra propia perspectiva de lo que es alimentarnos. O
sea, ¿qué es alimentarnos? ¿Es comer, llenar la panza? ¿Es también alimentar el alma y alimentar el corazón? Entonces, eso, en términos de tiempo, las mujeres pues estamos altamente castigadas y eso está pegando en la alimentación y directamente en la salud, porque sí, yo sí estoy convencida de que muchos problemas de salud actuales tienen que ver con la mala alimentación que tenemos. Gracias. Sí. Gracias, Dani. Gracias, Bere. Wow, nos dice todo un recorrido. Y ¿sabes qué? Lo primero que me viene a la mente es bancos de semillas, por favor. Todos hacer huertos en casas, aunque sea una macetita, y empecemos a resguardar nuestras semillas orgánicas, porque esto se va a descontrolar y no va a faltar mucho tiempo. Pues bueno, yo les voy a dar las gracias acá. Patricia González dice, muy buena información para las mujeres de la tercera edad. Gracias, Patricia, por estar escuchándonos, estar aquí conectada. Te vemos el próximo mes en el siguiente conservatorio. Obed dice, sí, muchas gracias a Bere. Porque le pregunté que si le habíamos respondido la pregunta, dice que sí, muchas gracias a Bere. Se requiere de una lucha considerable y estos espacios hacen la diferencia. Y de nuevo, gracias por darle voz a aquellas mujeres que no pueden expresarse. Pues aquí es para eso, para compartir sentipensares, experiencias, buenas prácticas, frustraciones, indignaciones y todo eso que sale de nuestro corazón y que nos tiene aquí construyendo un país mejor, ¿no? Un país que tenga, que corresponda al país que es, de bello, de diverso, de maravilloso. Y eso, pues estamos aquí muchas personas. Ainhoa, mira, Marta dice, muchas gracias por la charla y cambios pequeños, incluso como consumidoras, mejoran nuestras comunidades. Gracias por la apertura. Sí, consuman local, si son mujeres mejor, si son artesanas mejor, si están emprendiendo mejor, si se las ven que están ahí vendiendo el burrito, la paleta, el chicle, cómprenles, por favor, señoras, pásale el cacahuate, 10 pesos. Hagamos la diferencia, así se redistribuye el dinero. Hagamos que circule, ¿ok? Para que siga pasando por nuestras manos, no le tengan miedo a pasarlo. Le voy a dar yo la voz, hablando de pasar, la voz a Ainhoa para despedirnos en este conservatorio. Gracias. Sí, pues bueno, ya llegamos al final de este conservatorio. La verdad que bueno estuvo. Y pues bueno, con este ya suman 17 que se han realizado desde que iniciamos en noviembre del 2021. Pues queremos aprovechar para agradecerles a todas las invitadas que han formado parte de estos conservatorios y pues a todas las personas que nos han acompañado a través de Facebook. Pues para finalizar, les seguimos invitando a estar presente en los siguientes conservatorios, en donde pues vamos a seguir abordando los objetivos de desarrollo sostenible. Estén pendientes en nuestras redes sociales para saber las fechas y los horarios, los temas. Y pues gracias a todas, todes y todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para todos nuestros países. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gracias.